Alumno, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase. Candia. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué función tienen los músculos extrínsecos del dorso? Los músculos extrínsecos tienen la función de mover el miembro inferior y también se encargan de los Miembro, músculos para el miembro, proceso de inferi respiración. miembro inferior, Al dijo, miembro superior, el miembro superior. porque es muy difícil que muevan el miembro inferior, alumna. ¿Qué pasa con su cámara? ¿Está mal? Alumna, ¿me escucha? Te das cuenta que para su calificación, pues ya desde el primer día le dije que arreglen sus cámaras, sus audios, su señal, ¿no? Muy bien, entonces estos músculos que están situados en el dorso no controlan movimientos del eje de la columna vertebral. Estos músculos extrínsecos controlan los movimientos del miembro superior. Entonces están en el dorso, pero no tienen que ver nada con la función de la columna. Muy bien, estos músculos están agrupados en superficiales y grupos intermedios. Entonces, los superficiales que nosotros podemos mirar aquí están en relación a este músculo, al músculo trapecio, al músculo dorsal ancho, a los romboides y a los serratos. Mientras que la diferencia con los intrínsecos que vamos a ver más luego, pues serán ya movimientos propios de la columna vertebral. Entonces, este músculo trapecio, alumna Candia, ¿dónde se origina? Candia, alumna Candia, ¿me Profesor, escucha? Sí. sí, disculpe, un momento, estoy tosiendo. Bueno, alumno Carvajal, alumna Carvajal, alumno Carvajal, Sí, se inserta en la parte occipital de la cabeza. parte occipital de la cabeza. Oiga, ese es un término muy vago. Tenemos que precisar dónde, porque ya hemos estudiado al trapecio. Ya lo hemos estudiado. Así que usted no me puede decir cualquier cosa, alumno. ¿Sabe o no sabe? ¿Ya se olvidó usted? Alumno Carvajal, ¿sabe la inserción del trapecio? Alumno Caso, Caso Javier. ¿No viene? Bueno. Alumna Castañeda. Sí, alumna Chirino, dígame. Sí, yo creo que Dígame. ¿me puede ver? Sí. Ya. Se insertaría, bueno, no tengo la manito para poner, pero se A ver, un insertaría ratito. en, Vamos a ver. Vamos a compartirlo. A ver, dígame. ya, se insertaría en la protuberancia occipital externa y también en el ligamento nucal. Luego, como el ligamento nucal termina en C7, entonces de ahí también se insertaría de C7 a T12. Y también iría una porción a la clavícula, que sería el tercio lateral, y también se insertaría en el acromion. Clavícula, acromion, ¿dónde más? De C7 a T12, en las apófisis espinosas y también en el ligamento nucal.
Sí, pero la inserción distal, usted me dijo la clavícula, el acromion y dónde más le estaba preguntando. Ah, Sí, bueno, alumno. en la espina de la escápula. Ah, la espina de la escápula. ¿Qué labio? ¿Superior o inferior? El labio superior. Superior, porque ya el inferior está ocupado. ¿Quién ocupa el Ujú. inferior? ¿Quién ocupa el inferior? El labio inferior de la espina de la escápula. Alumna. Sería el subclavio. Subclavio, el labio inferior de la espina de la escápula. Poco difícil. Entonces ya nos hemos olvidado. No ha pasado ni un mes de menos de miembro superior y ya no sabemos nada. Entonces hay que estudiar para saber, pues toda la vida tenemos que saber. No voy a estudiar para un día y después no saber nada. El aprendizaje deja mucho que desear a alumnos en esta promoción. Yo voy evaluando 3 meses y son pésimos. No hay aprendizaje. No tienen cámara, no sé si están leyendo. Entonces no se le puede calificar de ninguna manera así. Lo siento, pero su calificación no es buena. No me puedo olvidar porque este músculo ya lo estudié. Ya sé que tiene un origen. Todo el origen es aquí, en toda la línea media. Desde la protuberancia occipital externa, la línea nucal superior, ligamento nucal C7 hasta T12. De este origen, las fibras tienen que ir hacia un lado que se llama la inserción distal. Entonces, irán hacia la clavícula, irán al acromio, irán a la espina de la escápula labio superior. ¿Para qué? Para movilizar el hombro. No podemos tener ahí el músculo para otra cosa. Alumno Castro, Yulisa. Sí, doctor. ¿Cuál es la función de los 3 fascículos del trapecio? Sí, doctor. Van a rotar lateralmente el brazo. Rotadores laterales. Alumna, nada, ni siquiera tiene usted la idea. ¿Ah? Porque usted no me puede decir que es un músculo, el trapecio rotador lateral del brazo. Si estamos diciendo que se termina en la clavícula, en el acromio, en la espina y la escápula, ¿qué va a hacer en el brazo, alumna? ¿Ah? ¿Me ¿Va a entendió? elevar el brazo? Eleva el brazo. Pero se le estoy diciendo que no termina en el brazo, el músculo. ¿Ah? Disculpe, doctor. Eleva la escápula. Bueno, sí, alumno, que quería hablar. Sí, profesor, le quería decir que el trapecio, una de sus funciones es elevar, retraer y rotar la escápula. Cada fascículo tiene una función. Cada fascículo. Sí, Cipriano, dígame. ¿Puede explicar las funciones de los fascículos? A ver, dígame. Un ratito, voy a prender la cámara. Disculpa. Ya, a ver, no puedo usar la manito. A ver, un ¿Puedo ratito, usar- vamos a compartirlo. A ver. Creo que se fue la señal. Ahora sí. Bueno, en el fascículo descendente va a elevar la escápula. En el fascículo medio va a retraer, o sea, lo va a tirar para atrás y luego de manera posterior. Y aquí en el fascículo ascendente lo va a bajar. Desciende la espina y la escápula. Ujú. Desciende la escápula, desciende el hombro. Sí. Entonces, cada fascículo tiene una función. El trapecio no está ahí, pues, porque tiene que ir Bueno, todo a un lugar, no. El trapecio tiene una función importante sobre
el miembro superior sobre la región del hombro, elevando el hombro, elevando la escápula, descendiendo la escápula, retrayendo la escápula. Entonces es un músculo muy importante. No tiene que ver nada con la columna vertebral porque va a mover al miembro superior, al hombro. Es un músculo muy amplio. Y debajo de él, en el mismo plano, tenemos pues a este dorsal ancho. ¿Cuál es la función del dorsal ancho? Castañeda. Castañeda. No sabría, profesor. Pero ya lo hemos estudiado, pues, alumna. Ya lo estudió en miembro superior usted. ¿Ah? Cipriano, dígame. Te voy a poner la cámara. El dorsal ancho, como su inserción distal está en la parte anterior del húmero, entonces lo va a rotar medialmente. Acá también se puede apreciar que lo va a jalar, o sea, lo va a extender, porque lo va a jalar hacia... Sí, lo va a extender, lo va a rotar medialmente y... ¿qué más puede hacer? A ver, rota, extiende y aduce también. Aduce, claro. Entonces, este músculo dorsal ancho es potente, igual que el trapecio, pero va a actuar sobre el brazo, ya no sobre el hombro, sobre el brazo. Es un músculo muy ancho, muy amplio. Miren ustedes dónde están haciendo. Están haciendo en la cresta ilíaca, en la fascia toracolumbar. Y luego sus fibras tocan el borde inferior de la escápula y se dirigen a un tendón, surco intertubercular del húmero. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues sobre el brazo lo va a llevar hacia atrás, extensión. Si yo voy llevando el brazo, ustedes pueden hacerlo en este momento, hacia atrás, cada vez que yo lo extiendo más, lo estoy rotando medialmente y lo estoy aduciendo. Entonces, esa es la acción. Cuando funcionan ambos dorsal anchos simultáneamente, es la acción de trepar. Entonces, este es un músculo igual que el trapecio, para movilizar el brazo, no va a movilizar para nada la columna. Y luego tenemos en este plano también superficial, aunque están por debajo del trapecio, no es que estén a la misma altura, no. Los romboides, mayor y menor, y el elevador de la escápula están por debajo del trapecio. Para yo mirar estos músculos en el cadáver, tengo que levantar todo el trapecio. Antes lo consideraban en un plano intermedio de los superficiales, ahora lo consideran uno solo, pero no sé cuáles son los motivos, porque en el cadáver no lo podemos identificar en el mismo plano del trapecio y del dorsal ancho a los romboides. Pero bueno, tenemos aquí a los romboides, son músculos que nacen también en la columna vertebral. ¿Y dónde terminan? En la escápula. ¿Qué van a hacer? De alguna manera van a hacer pues movilización de la escápula. Lo llevarán hacia arriba, el elevador de la escápula, ¿no? No solamente eleva la escápula, el elevador, sino que además lo rota. Los romboides son importantes porque también tenemos una función importante que tiene tanto el romboides menor como el romboides mayor sobre la escápula. Es decir, que van a tener pues la función de rotarla, de descenderla, de retraerla, fijarla contra la pared del tórax. Y luego vamos a tener a los serratos, que son importantes también porque si van a ser músculos que van a tener alguna participación en la función respiratoria. Nacen en los procesos espinosos de las vértebras torácicas altas y bajas,
y van al borde inferior de las costillas. Entonces, estos músculos que están aquí en el plano, pues, superficial e intermedio de los extrínsecos del dorso, son músculos importantes porque van a controlar el movimiento del miembro superior. Están en la columna, pero no tienen pues función sobre la columna vertebral, tienen función sobre las extremidades donde terminan, donde está la inserción distal. Muy bien, lo más importante de la región del dorso entonces será observar cómo los músculos que son propios, ¿no? Intrínsecos propios, que ya están localizados en un plano profundo, sí van a mover a la columna vertebral. Y dentro de este movimiento vamos a tener movimiento pues parcial o total. Si nosotros miramos la ubicación de los músculos intrínsecos del dorso, o llamamos también músculos profundos del dorso, los vamos a dividir en 3 capas. Capa superficial, capa intermedia y capa profunda. De estas 3 capas, la capa intermedia es la que tiene músculos que son verdaderas columnas musculares que se originan en el sacro y terminan en el cráneo. Por lo tanto, su contracción de estos músculos va a participar pues fundamentalmente en el proceso de la extensión de la columna, estabilizar la columna vertebral, mantener la postura de la columna vertebral. Por eso es que se le llama pues también los músculos erectores o extensores de la columna. Y estos músculos están encerrados pues en una fascia propia que se le llama la fascia profunda de los músculos del dorso, que ya lo hemos explicado en la clase teórica, que se tiene que unir esta fascia a otras estructuras que están a su alrededor para fijarse y darle un estuche. Muy bien, entonces estos músculos van a ser lo de la capa intermedia fundamentales en la postura de la columna vertebral. Muy bien, primer plano, plano superficial de los músculos intrínsecos del dorso. Está este músculo que se llama el esplenio. Esplenio, muy bien. Chávez, alumno Chávez, Arnold. Chávez. Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, a ver, díganme la inserción proximal y distal de estos músculos esplenios. Ya, voy a prender mi cámara. Ya, a ver. Ya, sensación proximal sería en esta región, que correspondería No. Tanto perdón, sería en esta región que pertenece al tercio lateral de la línea nucal inferior y se inserta distalmente en los procesos espinosos desde las vértebras de C4 hasta T6 y también parte del ligamento nucal. Cuando nosotros estudiemos un músculo en su origen, nosotros tenemos que saber, el origen va a estar localizado aquí al centro, aquí, perdón. A ver, vamos a... Bueno, el origen va a estar aquí, en la porción de la columna, ahí está el origen. ¿Ya? Un poco... Pero este es el origen, alumnos. Cuando yo le diga el origen de los músculos, vamos a tener que ver que el origen del músculo, en este caso esplenio,
Está a lo largo de toda la columna vertebral. No puede estar en otro lado. Origen. Inserción es el lugar donde termina. Algunas veces, pues, el origen se llama inserción proximal y el lugar donde termina la inserción distal. Entonces, este músculo esplenio tiene que originarse en la columna. ¿En qué parte de la columna? Pues en C7, donde está terminando este ligamento que vemos acá, que se llama el ligamento nucal. C7, ¿qué parte de C7? Procesos espinosos. Y luego sigue hacia abajo en los procesos espinosos hasta la sexta vértebra torácica. Ese es el origen. ¿Dónde termina los fascículos de este músculo? Depende, pues, de la división que tengamos. Miren ustedes, de todo el origen, los 2/3 superiores van a un lado y el tercio inferior del músculo a otro lado. A esto se va a llamar la inserción distal. Entonces, ¿dónde está la inserción distal de este fascículo de los 2/3 superiores que se llama el esplenio de la cabeza? ¿Dónde está el uno? ¿En qué parte? En el tercio lateral de la línea nucal inferior. Inferior, ¿seguro? Ah, no, Entonces, perdón, superior, ya que ahí se encuentra cerca de la protuberancia externa, entonces es la línea nucal superior. claro, línea nucal superior. ¿Y dónde más? Al proceso mastoides. La línea nucal superior pertenece a este hueso, al hueso occipital. En cambio, el proceso mastoides, que está lateral, pertenece al hueso temporal. Entonces, este músculo tiene que terminar en la cabeza. Y el tercio inferior del músculo, sus fibras, no llegan a la cabeza. Pues. Se le llama el espleno del cuello, porque tiene que quedarse en la región cervical. ¿Dónde, alumno? ¿En qué parte? En los procesos transversos de las vértebras cervicales. Entonces, la región cervical. ¿Dónde termina, alumno? El esplenio del cuello. ¿Dónde? Doctor, le decía los procesos transversos de las vértebras cervicales. Entonces, las 3 primeras vértebras cervicales, sus procesos transversos, ahí termina este músculo esplenio del cuello. Entonces, ambos músculos se pueden contraer en forma bilateral, o sea, al mismo tiempo los dos, o en forma unilateral, aislada. Generalmente la función bilateral es la más importante para la extensión de la cabeza y del cuello. Estos son músculos que van a participar manteniendo un equilibrio del peso que podría soportar la cabeza. Ustedes han visto que hay personas pues, que se pueden poner un peso sobre la cabeza y caminar. Ese control de la cabeza lo va a dar este músculo. ¿Ya? Y cuando actúan en forma aislada, ¿qué función tendrán, Chávez? Se refiere cuando actúan por separado, Por separado, de claro. manera unilateral, ¿verdad? Así es. Ya, se encargarían principalmente de la inclinación de la cabeza hacia el lado de la inserción del músculo. Van a producir pues una rotación de la cabeza. Rotación de la cabeza hacia el mismo lado de la contracción. Pero también participan en la flexión lateral del cuello. ¿No? Muy bien, entonces esta
esta primera capa son músculos que están aquí entre la región torácica y la región cervical, que controlan el movimiento de la cabeza y del cuello. No van más allá. Por lo tanto, mal haríamos nosotros en llamarle columnas a estos esplenios. Por eso es que se ha descartado. Antes se le llamaban columnas del tracto medial, lateral, intermedio, pero aquí no vemos. Las columnas han quedado solamente para el plano que sigue a continuación. Muy bien. Alumna Chipana. Sí, doctor. Chipana, ¿puede Sí. pintar allí en el esquema el triángulo de los esplenios? ¿Cómo se forma y qué contiene? Alumna. Yo lo pinté, doctor. Sí, pero díganme pues. Ya. Ya. Bueno, por ahí ¿Quién lo está, forma? pasa el... ¿Quién lo forma y qué contiene? Ya, lo va a formar, Dígame. bueno, el músculo semiespinoso de la cabeza. ¿Ese lo forma? Están hacia los laterales, No, ¿quién forma el triángulo? los esplenios. ¿Qué esplenio? Señálelo. Esto es, Entonces el borde medial del músculo esplenio de la cabeza. Entonces tiene que expresarse usted con características que nosotros podamos entender. ¿Y quién más lo forma? la parte de la línea nucal ¿Cuál de ellas? ¿La superior o la inferior? superior. Superior. Entonces, lo vemos acá a la derecha, ahí está el triángulo. Triángulo de los esplenios. ¿Cuál es el contenido, alumna? Bueno, por ahí pasa el nervio occipital mayor, Occipital mayor. ¿Qué más? el músculo semiespinoso de la cabeza. Semiespinoso de la cabeza. Muy bien. ¿Qué función tiene el nervio occipital mayor? ¿Qué función tiene? Bueno, le da una inervación sensitiva al cuello y la región occipital. Entonces es sensitivo para el cuero cabelludo de la región occipital, como vemos acá, se distribuye ahí. Toca la parte lateral del cuero cabelludo de la región temporal también. Entonces, este músculo semiespinoso está contenido ahí dentro del triángulo. Un semiespinoso a cada lado y, por supuesto, perforando a este músculo aparece este nervio, rama posterior de C2, que viene desde la profundidad del triángulo suboccipital, del triángulo de la nuca. Salió por ahí, por debajo del músculo oblicuo menor. Y va saliendo, perforando los músculos. Aquí perforó al músculo semiespinoso de la cabeza, perfora al trapecio, perfora pues y llega al cuero cabelludo, inervación sensitiva. Entonces, ese es el primer plano. Plano superficial, dos músculos, esplenio de la cabeza, esplenio del cuello. No me puedo confundir. Imposible que me confunda. ¿Ok?
¿Qué estructura es esta, alumna? Que señalo con el puntero. ¿Es el ligamento nucal? El que está señalando con el puntero, ligamento nucal. ¿Seguro? No lo voy a pintar. ¿Qué dice ahora? ¿Qué dice alumna? El nervio, doctor. ¿Qué nervio? El nervio occipital mayor. Nervio occipital mayor. Pues no podemos equivocar. ¿Eh? Si le dijera qué músculo es este. Músculo del esplenio. ¿Por qué? El nervio occipital mayor no puede estar Es el perforando al esplenio. semiespinoso. El semiespinoso de la cabeza, doctor. Por supuesto, pues entonces tenemos que tener claro el concepto. Si le dijera este músculo, aquí, donde está el puntero, diga, identifique lo señalado y diga la acción cuando se contrae en forma bilateral. ¿Qué diría usted? Ese músculo esplenio el esplenio y si es conjunto se da la extensión de la cabeza y el cuello. Claro, en este caso estamos frente al esplenio de la cabeza. Función, extensión de la cabeza. Si yo le dijera a ambos podría ponerle una flecha, ¿no? Y señalando ambos esplenios, ¿no? Aquí, por ejemplo, ahí recién usted me diría el esplenio de la cabeza, esplenio del cuello, función, extensión de la cabeza y del cuello. ¿Entendido? Sí, doctor. Entonces no nos podemos confundir, no podemos confundirnos. Está claro ahí. Aquí en 5 le están marcando al esplenio de la cabeza y el 6 están marcándole al semiespinoso de la cabeza. Si pudiera, si se podría poner aquí una flechita, pues ahí tenemos al nervio occipital mayor. Entonces, los preparados están ahí para darnos cuenta. Pues tenemos que ser, pues, muy minuciosos en mirar la estructura. Muy bien. Alumna Chirinos, perdón, Chumbe. Chumbe. Vamos a hablar del plano intermedio. El plano intermedio de los músculos profundos del dorso o intrínsecos, usted puede observar las verdaderas columnas que hay ahí. Comienzan aquí, en la parte posterior del sacro y del hueso ilíaco y terminan en la cabeza. La pregunta sería, ¿dónde se originan estos músculos del plano intermedio, donde está el puntero? ¿Qué diría usted? Se originan en la aponeurosis de los músculos extensores de la columna vertebral. Sí, pero ¿dónde? Pues ¿en qué parte? Podría decirle pues cualquier hueso y usted me diría sí. No, tenemos que mirar qué parte. En la cara posterior de la cresta ilíaca, profesor. ¿Qué más? En la cara posterior del sacro, los ligamentos sacroiliacos y en la apófisis espinosas sacras. Procesos espinosos sacros, procesos espinosos lumbares, de las últimas vértebras lumbares, y los ligamentos que acompañan ahí, especialmente el ligamento supraespinoso. Entonces ahí lo tienen, ahí dice bien claro, aponeurosis de los músculos erectores de la columna. Erectores o extensores, potentes extensores. Toda la columna pueden ser extendidos por estos músculos, muy potentes. Entonces, el plano intermedio, con estas tres columnas, músculos que aparecen aquí
dirigiéndose a diferentes lugares. Miren ustedes que de la aponeurosis, que es común para los tres, tenemos un sector lateral, un sector intermedio y un sector medial. En este sector lateral que vemos acá, donde está el puntero, aparecen unas fibras que se llama el músculo iliocostal. ¿Entendido? Iliocostal. Alumna Chuquispuma. Chuquispuma, ¿se encuentra? Sí, profesor. ¿Qué dice usted respecto al hilo costal? ¿Dónde se va a terminar? ¿Dónde termina? En este caso, el hilo costal va a terminar en los procesos transversales de C4 a C6. C4, C6. ¿No termina en otro lado? Podría ser en los ángulos de las 6 o 7 costillas inferiores. ¿Dónde más? En este caso sería el iliocostal lumbar, ¿verdad? Por eso tiene que ir señalando, por eso tiene su puntero, para eso está compartiendo. Yo tengo que explicar, que si no, no me dejo entender. Tampoco no funciona su cámara, alumna. ¿Ah? Entonces, no podemos pues, pasarnos todo el ciclo, todas las prácticas sin prender la cámara. Porque yo no sé si usted está leyendo o me está diciendo pues de lo que sabe, ¿no? A ver, dígame, ¿cuáles son los 3 fascículos? ¿Alumna me escucha? Sí, profesor, le escuché sobre los fascículos. Señálelos, pues, ¿cuáles son los fascículos del hilo costal? No le escucho nada. ¿Está hablando? Bueno, no le escucho, alumna. Alumna. Profesor, ¿me escucha? En este No, caso, no te he escuchado nada. a ver, en este caso tenemos el iliocostal lumbar, la parte lumbar que sería de las costillas superiores, en este caso de la apófisis transversal de la C7. Tenemos también las iliocostales del tórax, como se lo mencioné, y el iliocostal del cuello. Pero ese que está señalando no es el músculo iliocostal, ¿ah? El músculo iliocostal es el más externo, ¿no? Claro, ambos lados, ahí está graficado. Iliocostal lumbar. Entonces el iliocostal lumbar llegará a la borde inferior de las 6 últimas costillas. Ahí está el gráfico. Iliocostal lumbar, 6 últimas costillas, borde inferior. Iliocostal torácico, 6 primeras costillas. Ahí está señalado en el gráfico. Iliocostal torácico, borde superior de las 6 primeras costillas. Y luego tenemos al iliocostal cervical, que termina en los procesos transversos. Pues, si estamos en la región posterior del dorso, serán tubérculos posteriores de las costillas, de los procesos transversos C4, C5 y C6.
Entonces no podemos señalar otra cosa, pues sino este primer músculo, este que estoy señalando con el puntero, iliocostal, lumbar, torácico y cervical. Si funcionan de manera bilateral, ¿qué función cumplen, alumna? Bueno, parece que su audio está mal. Alumno Cipriano. Cipriano. Sí, doctor. A ver, explíquenos usted la ubicación del músculo longísimos del dorso. ¿Cuántos fascículos tiene? ¿Dónde se origina? ¿Dónde termina? A ver. Ya. Pues creo que usted había mencionado la inserción distal, que el longísimo lumbar terminaba en las seis partes posteriores de las costillas, el longísimo torácico en las seis primeras, el longísimo cervical terminaba en las apófisis transversas C3, C4 y... Ay, aquí no se ve. Con la manita. Longísimo y... longísimo, me dijo, ¿no? Longísimos del dorso. Ah, ya. Entonces, son dos, longísimo torácico, longísimo cervical. Están partiendo básicamente de una de las... Coge un poco de la cresta ilíaca del pelvis. Acá también de las apófisis transversas se dirigen hacia la parte, en el caso de los longísimos torácicos, está llegando a la apófisis transversas también acá, pero no sé, ahí no puedo apreciar. No me guío mucho, doctor. Por la función creo que sí lo puedo sacar, pero no estoy Mire, perfecto. este esquema habla por sí solo. ¿Ah? Sí. El esquema está hablando, sino que ustedes no lo entienden, pues. Porque si hemos dicho que el primer músculo hacia el lateral se llama el hilo costal, el que está al centro es el longísimo del dorso y el que está hacia medial es el espinoso, entonces todos los tres tienen el mismo origen, ya les dije al inicio. Músculos, los del plano intermedio, los tres tienen el mismo origen. Aquí lo tienen, la aponeurosis de los músculos selectores de la columna, cara posterior de la cresta ilíaca, cara posterior del sacro, ligamentos sacroiliacos, procesos espinosos de las vértebras sacras lumbares inferiores. Y luego el músculo, igual que el otro lado, deja de ser aponeurótico, se convierte ya en músculo para va yendo hacia arriba. ¿A dónde va a ir? A la costilla, pues si estamos aquí en la región torácica, ya no hay otra que las costillas. Estamos mirando al esqueleto desde atrás. Entonces irá entre los tubérculos y los ángulos de las costillas. ¿Cómo se llamará? El longísimos torácico. ¿A dónde va? A las costillas. Y luego sigue ascendiendo. Las fibras se vuelven a transformar en un tendón aponeurótico que va a ir a los procesos transversos de las primeras torácicas y las últimas cervicales. ¿Cómo se va a llamar? Longísimos del cuello o longísimo cervical. Y luego sigue ascendiendo para terminar aquí en el proceso mastoides. ¿Dónde queda el proceso mastoides? ¿Qué hueso? ¿Alguno? De la parte del hueso occipital.
Occipital. Proceso mastoides es del hueso temporal. Temporal. ¿Ah? Entonces no podemos confundirnos, pues, alumnos. Y ahí terminó el longísimos. Torácico, cervical, de la cabeza. Su acción en forma conjunta. Vemos acá el esquema de longísimos, el grupo intermedio, y ahí lo podemos observar. Entonces, es importante que nosotros comprendamos la acción potente extensor de la columna, desde la cabeza, la región cervical, la región torácica. Segunda columna. Entonces comenzó, miren ustedes aquí, en el sacro y terminó en el hueso temporal. Y el tercer músculo es el que está aquí sobre los procesos espinosos, a ambos lados, músculo espinoso. Alumno Clausen. Clausen. Clausen, ¿cuáles son las porciones del músculo espinoso? Encontramos la porción torácica, la cervical y el músculo espinoso de la cabeza, pero en el músculo torácico, en la parte torácica por general nace en los procesos espinosos T11, T12, L1 y L2 y se dirigen hacia a las apófisis espinales T4 y T6. Muy bien, entonces es el fascículo torácico. El del cuello, ¿a dónde termina? Inician en la apófisis C7 y en el axis. Claro, el ligamento nucal termina en C7, entonces ahí está el proceso espinoso de C7 y sigue ascendiendo hasta las apófisis, la apófisis espinosa de la segunda vértebra lumbar. Muy bien, entonces nos quedaría el fascículo de la cabeza, que no llega a la cabeza solo, sino que se tiene que unir a este músculo que se llama el semiespinoso de la cabeza, que ya corresponde al plano profundo. Este es plano intermedio. Hilo costal, longísimo del dorso, espinoso. Los tres potentes extensores de la columna vertebral. Muy bien, y luego nos vamos al plano de la capa profunda mayor. Entonces, este es un preparado en el cual se van a mostrar aquí los procesos espinosos, y tenemos a los músculos, vean ustedes aquí, la masa común para los tres, y aquí se van individualizando, hilo costal, dorsal largo, este que vemos aquí, dorsal largo, y a ambos lados de los procesos espinosos está el músculo espinoso. Muy bien. Miramos aquí, como también podemos mirar la proyección de lateral a medial. Hilo costal es este músculo. Miren ustedes la costilla, ahí está insertándose. El dorsal largo y el espinoso. Igual acá. Entonces estamos sobre las costillas, hilo costal, el dorsal largo y aquí el espinoso. Entonces podemos mirar con muchos detalles cómo este grupo es importante para mover a la columna en forma parcial, ¿no? Porque no va a ir desde el, no va, perdón, como hemos observado en las anteriores diapositivas, se origina en la cara posterior del sacro y terminan pues
en la cabeza, de tal manera que van a mover selectivamente los tractos correspondientes al grupo lateral y lo costal, al grupo intermedio dorsal largo o al grupo medial espinoso. En conjunto van a mover pues la columna hacia atrás, extensores de la columna. De ahí su nombre de la aponeurosis, que ellos lo llaman aponeurosis de lo erector de la columna vertebral o de la espina. Muy bien, entonces estos músculos están pues aquí graficados. Cualquiera de ellos se les puede señalar para un eventual examen. Y luego nos vamos a la capa profunda. La capa profunda tiene 3 músculos. Capa profunda mayor, 3 músculos. Capa profunda menor, también 3 músculos. 3 de la capa intermedia. ¿Ya? Vamos sumando entonces 9 músculos. Y 2 del plano superficial, el plano de la cabeza y del cuello, 11 músculos intrínsecos, profundos del cuello. Entonces, estos músculos de la capa profunda, solamente uno de ellos va a tener lo que se llama la ubicación como si fuera una columna carnosa. En este caso, el grupo del multífidos. Entonces, si nosotros vemos al multífidos, es un músculo que aparece aquí, ¿vean? Debajo de la aponeurosis común a los músculos extensores o erectores de la columna. Aquí aparece el origen del multífidos, perdón. Cara posterior del sacro. ¿Qué más vemos aquí? Esto es espina ilíaca posterior superior. Si está debajo de los músculos de la masa común, también tomará parte en la aponeurosis de los músculos extensores o erectores de la columna vertebral. ¿Qué más? Ligamentos sacroiliacos, procesos mamilares de las vértebras lumbares. Sigue ascendiendo, llegará pues a las vértebras torácicas, ¿no? Entonces, procesos transversos de las vértebras también torácicas. ¿Y dónde van a terminar? Pues aquí tenemos a la columna vertebral en la región cervical. Procesos entonces articulares hasta C4. Ahí termina este músculo multífidos. Entonces, miren, observen su disposición que tiene. Siempre de afuera hacia adentro. Transverso espinosos. Entonces, estos son músculos importantes que de alguna manera, yendo del proceso transverso al proceso espinoso, de alguna manera vamos a entender que pasa detrás de la lámina. Por lo tanto, son estabilizadores. Estos músculos son estabilizadores de la columna vertebral. Y luego vamos a tener a uno que ya no tiene origen pues en el sacro, sino tiene origen aquí, como observamos, en los procesos transversos de las vértebras torácicas, como vemos aquí, de las vértebras cervicales. ¿Cómo se llama? El semiespinoso torácico, semiespinoso del cuello o región cervical y el semiespinoso de la cabeza. Muy bien. Este músculo que va a la cabeza, pues es un músculo que va al hueso occipital. ¿A dónde? La línea nucal. Por lo tanto, los músculos semiespinosos, ¿qué función tienen? Alumna Collagua. Collagua. ¿Me escucha, alumna Collagua? Bueno. Sí, dime. Alumna Collagua, ¿usted no tiene audio? No te escucho nada.
Bueno, el problema es la señal, como ustedes están en un sitio que de repente no hay pues una buena conexión. Alumna Candia. Candia. Sí, los músculos semiespinosos son extensores y rotadores de la cabeza. Entonces van a ser extensores y rotadores hacia el lado opuesto de la contracción. Este semiespinoso, la cabeza es muy potente, es una fibra muy gruesa, muy desarrolladas. No así al semiespinoso torácico o cervical, que sus fibras son mucho más delgadas. Entonces, este es la capa profunda mayor. Primer músculo semiespinoso, segundo músculo multífidos y tercer músculo son otros pequeñitos que están también entre proceso transverso y proceso espinoso. Nos estamos refiriendo a los músculos rotadores. Rotadores. Entonces los rotadores vamos a entender, alumna Carvajal, o alumno, perdón, Carvajal, alumno. Sí, profesor. ¿Dónde están naciendo? ¿Cuál es el origen o inserción proximal y la inserción distal de los rotadores? Ahí los Sí, los tenemos. rotadores van a tener va a haber dos tipos, un rotador largo y rotador corto. Bueno, los rotadores largos, voy a señalar, se van a insertar en las láminas espinosas y los rotadores cortos en los procesos espinosos, como podemos ver acá. Y bueno, se origina en los procesos transversos de la región torácica. Y creo que eso fue. Bueno, si usted observa aquí, pues el desarrollo de estos músculos rotadores va a estar a predominio de la región torácica, como dijo su compañero. ¿Y dónde se están originando? En los procesos transversos. Sus fibras van hacia adentro. Ya sea aquí, por ejemplo, en el rotador corto, las fibras van hacia adentro. ¿Qué pasó? Van a cubrir las láminas, cubren los procesos transversos. Y van a ir, pues, de alguna manera a tener una situación en forma escalonada para los músculos rotadores cortos y rotadores largos. Unos terminarán, pues, atravesando la lámina y quedando ahí en esa posición, o otros irán a tener, como los rotadores largos, un trayecto, ¿no?, de mayor longitud, pues llegando a los procesos espinosos, a ambos lados de los procesos espinosos. Entonces, si cubre la lámina, son músculos estabilizadores, estabilizan la columna vertebral. Por lo tanto, son músculos de alguna manera de protección de estas láminas. Además, pues son órganos de propiocepción. Son los que nos avisan, estos músculos rotadores, de mecanismos del dolor, órganos propioceptivos de estabilidad o inestabilidad. Porque muchos pacientes que tienen un traumatismo en esta región van a la consulta pues con con un dolor característico, y ese dolor pues está localizado aquí en la profundidad de esta capa, ¿no?, realmente sobre los procesos transversos, láminas y procesos espinosos, órganos de la propiocepción. Entonces la capa profunda mayor tiene estos tres músculos, ¿ya? El semiespinoso, el multífidos y los rotadores. Y luego iremos a una capa profunda menor. Alumno caso, no viene, ¿no?
Profesor, Está ¿ahora me escucha? retirado. ¿Caso? Sí. A ver. No, soy Coyagua. Ah, Collagua. Bueno, bueno. A ver, Collagua. Dime, ¿cuáles son los músculos de la capa profunda menor? Son tres. Son los 3. interespinosos, los interestransversos y los elevadores de la costilla. Elevadores de la costilla. Muy bien. Entonces, ya estos músculos están pues en la profundidad de la columna vertebral. Si lo miramos por la región dorsal, tenemos aquí a los interespinosos. Entre proceso espinoso y por proceso espinoso de las vértebras que están en la región cervical y en la región lumbar. Entonces ahí nomás va a estar el músculo localizado. Importante pues para poder movilizar. Estabilización de los procesos espinosos durante la extensión de la columna o durante la rotación. Músculos muy pequeñitos. Todas las apófisis espinosas, entonces sus espacios están cerrados a nivel de la región cervical y lumbar por estos músculos. Y luego tenemos que ahora los procesos transversos de las vértebras cervicales y lumbares también tienen como si fuera pues un elemento de estabilización la presencia de estos músculos, los intertransversos. ¿Dónde van a estar localizados? Pues en la región cervical y lumbar. ¿Qué van a hacer los intertransversos en relación a su función, alumna Collagua? Van a ayudar a extender y rotar la columna vertebral. A rotar, ¿por qué? Porque ya hemos hablado de los rotadores. Estos intertransversos no pueden rotar. ¿Qué estabilizan? Bueno, podemos observar que es como una balanza, ¿no? Entre la región de los intertransversos de un lado y de otro lado, es una balanza, estabilizan la columna vertebral. Su función también va a ser un músculo de flexión lateral de la columna vertebral. ¿Qué región? Región cervical, región lumbar. ¿Entendido? Y los elevadores de la costilla solamente lo vamos a tener pues en la región torácica. Si lo miramos de la parte del dorso posterior hacia anterior, observaremos pues que están localizados aquí, ¿no? Entre lo que es el músculo, entre lo que estamos hablando de la región posterior, procesos transversos, tubérculo posterior, los procesos transversos, de todas las vértebras torácicas, de la T1 a la T11, parte de C7. ¿Y dónde van a ir? Van a ir hacia afuera los músculos para ir a la costilla, entre el tubérculo y el ángulo de la costilla. Elevadores. Función respiratoria. Muy bien, entonces todos los músculos que hemos revisado del dorso van a estar inervados pues por los ramos posteriores de los nervios, si estamos en la región cervical, torácica o lumbar, cada uno de ellos tiene su participación. Estos son los músculos profundos, intrínsecos. 3 para la capa profunda menor, 3 para la mayor, 3 para el grupo intermedio y 2 para el grupo superficial. Esplenio de la cabeza, esplenio del cuello. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alumna Collagua? No, profesor. ¿Todo está claro? ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces vamos a ver otra región que está en la profundidad del hueso occipital.
C1 y C2. Bueno, aquí este es un preparado, aquí a la derecha, y un esquema a la izquierda, donde están estos músculos. Ven aquí el proceso transverso, y aquí tenemos a los músculos intertransversos, ¿ven? Pequeñitos, una cadena muscular. Esta es la región lumbar. Y a la derecha podemos ver aquí los elevadores de las costillas, van a ir a ubicarse, ¿no? Aquí los tenemos entre, ¿no?, el tubérculo y el ángulo de la costilla. Ahí están, pequeñitos. Elevadores de las costillas. Intertransversos, interespinosos. Campa profunda menor. Muy bien. Y luego vamos a tener una región comprendida aquí entre el hueso occipital, C1 y C2. La región suboccipital o la región de la nuca, en la cual vamos a encontrar pues a este triángulo suboccipital. Muy bien. Alumno Clausen. Sí, profesor. ¿Qué dice usted? ¿Cuáles son los límites del triángulo suboccipital? Podemos encontrar acá. Puede señalar con su puntero. Acá podemos encontrar al músculo rector posterior mayor. ¿Rector? Músculo músculo recto posterior mayor. Acá en esta zona podemos encontrar al músculo oblicuo mayor de la cabeza. Y en la zona inferior podemos encontrar el músculo oblicuo menor de la cabeza, los cuales formarían el límite del triángulo suboccipital. Claro. Pero acuérdate que cuando nosotros preguntemos no vamos a decir acá, allá, en el más allá, no. Tenemos que decir o límite superomedial, superolateral, inferolateral. Entonces, cuando hablemos de la ubicación de este espacio, tenemos que hablar con propiedad. Límite superolateral, superomedial, inferolateral. Entonces, ¿quién estará en superomedial? Aquí lo tenemos. Recto posterior mayor de la cabeza. ¿Quién estará en el inferolateral? Entonces tenemos ahí al oblicuo menor. Y aquí tenemos en el superolateral, pues al oblicuo mayor. ¿Quién estará formando el techo? O sea, aquí hay un músculo que está cortado, observen, este. Semiespinoso de la cabeza, está formando el techo del triángulo. Está tapando al triángulo, en otras palabras. Muy bien. Y luego, por dentro del límite supermedial, habrá otro músculo también aquí ubicado, más pequeño, recto posterior menor de la cabeza. ¿Qué observamos? Entre el hueso occipital y la primera vértebra cervical, pues una membrana que los une. La membrana atlanto-occipital. Aquí vemos que es perforada por estos elementos. ¿Quién lo perfora? La arteria vertebral. ¿Quién más? Pues el nervio que está saliendo aquí en el triángulo es la rama posterior de C1. Nervio suboccipital. ¿A qué músculo se inerva el suboccipital? ¿Alguna Castañeda? Castañeda. Sí, profesor, la inervación es en la rama posterior de C1. ¿A todos los cuatro? Sí, a todos. Claro, muy bien. Entonces, todos los cuatro músculos, los dos oblicuos y los dos rectos, están inervados por C1, rama posterior de C1, nervio suboccipital. Aquí tenemos
al oblicuo inferior, en su borde, ¿no? Borde inferior del oblicuo menor, perdón, a este nervio que está saliendo, nervio occipital mayor, rama posterior de C2. ¿A qué músculo inerva el recto posterior, el nervio occipital mayor? Columna Castro. Castro. Sí, doctor. ¿A qué músculo inerva el nervio occipital mayor? Da inervación sensitiva a los músculos de la región posterior de la cabeza. Bueno, inervación sensitiva a los músculos, no. Al cuero cabelludo. Yo le hice la pregunta, ¿a qué músculos inerva? A ver qué me respondía usted. Entonces, este es un nervio sensitivo, no es un nervio motor. El músculo se mueve por una acción nerviosa, en este caso el nervio occipital, C1, rama posterior. Pero el nervio occipital mayor, que es el que estamos señalando con el puntero, que sale por el borde inferior del músculo oblicuo menor, es un nervio puramente sensitivo. Aunque perfora el músculo, no le da inervación sensitiva, pues está perforando para salir. La inervación sensitiva del nervio occipital mayor está aquí, en esta región. Piel del cuero cabelludo de la región occipital. Entonces, este es el contenido. Arteria vertebral, nervio vertebral que lo acompaña de la cadena simpática, ¿no? Y el nervio suboccipital. Ramo posterior C2. Esos son los contenidos aquí del triángulo. Esta arteria vertebral se une con la otra arteria vertebral para formar el tronco basilar. De ese tronco salen múltiples ramas para irrigar, pues, ahí al tronco encefálico, pedúnculos cerebrales, bulbo, protuberancia. Y se une el sistema vertebral con el sistema carotídeo, arteria carótida interna, que sigue también un camino, un territorio. Al final se encuentran ambos sistemas arteriales dentro del cerebro para irrigar a todos los componentes de los lóbulos, sistema carotídeo, o de tronco encefálico, sistema vertebral. Muy bien, aquí tenemos entonces al triángulo. Miren ustedes la ubicación de los músculos. Línea nucal inferior, tubérculo posterior de C1, proceso espinoso de C2. Y este es el espacio, vean ustedes aquí donde está el puntero. Esta es la ubicación, el canal en forma horizontal que hace la presencia de esta arteria, la arteria vertebral, sobre la membrana atlanto-occipital. Este es el espacio. Muy bien, entonces no podemos confundirnos ahí con la arquitectura de esta región. Y este es el preparado, ¿no? Cualquier músculo podemos nosotros señalar. Identifique lo señalado y dígame su nombre. Alumno Chávez, ¿qué dice usted? ¿Qué es eso? Chávez. Sí, sí, doctor, ¿me escucha? Sí, lo que te estoy señalando con el puntero, ¿qué cosa es? Ya, parece que es el occipital mayor, que pasa por el Nervio borde. occipital mayor. Sí. ¿Seguro? A ver. ¿Alguien más quiere contestar? ¿Alguno de sus compañeros?
¿Ah? A ver, nadie más. Bueno, la respuesta no es correcta. Porque tenemos que identificar un lugar por donde sale el nervio occipital mayor. ¿Ya? Y hemos dicho hace un momento que hay un punto de referencia. ¿Qué dice el alumno Arnold? ¿Cuál es ese punto de referencia? Donde he señalado con el puntero es el borde inferior del oblicuo menor de la cabeza. Correcto. Así es. Entonces, aquí tiene que estar la salida, ¿eh? Aquí tiene que estar la salida del nervio. Porque este nervio va a salir debajo del oblicuo menor y va a ascender para perforar aquí y tener que ir a la región occipital. Igual en el otro lado, ¿ven? Entonces ahí lo vamos a tener. Pero este nervio que vemos aquí ya no puede ser C2. ¿Entendido? ¿Qué nervio será entonces? Sí, doctor. ¿Qué nervio será? Pare- Este que le señale Parece que es una aquí. rama posterior de algo. Parece una ¿De rama quién? posterior de algún nervio cervical. Claro, si arriba está Una rama C2, posterior. este es C2 aquí, este será C3. Y así podemos ir Claro. disecando todos los nervios espinales, cervicales, torácicos, lumbares. Entonces aquí podemos preguntar muchas cosas. A ver, alumna Chipana, identifique Sí, lo doctor. señalado. Identifique lo señalado con el puntero. Y diga su territorio de irrigación. Esa es la arteria vertebral. Vertebral. ¿Por qué usted deduce la información así? ¿Ah? A ver, ¿por qué? Dígame. Alumna, dígame pues. Porque está saliendo, se encuentra en el triángulo suboccipital. ¿Usted cree que está en el triángulo? Ah, imposible que ese sea el triángulo, alumna. ¿Dónde está el triángulo? Señálelo con su puntero. ¿Dónde está el triángulo? ¿Todo eso? No sé, veo varios punteros. Déjelo que su compañera señale, nada más. Johanna, a ver, ¿dónde está? Pon tu puntero quieto en el lugar donde tú crees que está el triángulo suboccipital, o si quieres píntalo, ¿no? ¿Ya? A ver, lo voy a pintar. A ver. Ese es el triángulo para ti. Un poco difícil que sea un triángulo ahí. Mira, alumna, quiero que te des cuenta, por favor. Esta pinza, donde está aquí la pinza, está debajo de este músculo oblicuo mayor. Entonces, el oblicuo mayor ya sabemos que forma el límite superolateral. Entonces no me puedo confundir, alumna, no me puedo confundir. Este es el límite superolateral, ¿entendido? El inferolateral, ¿quién está aquí? El oblicuo menor. Y en el superomedial, ¿quién está? El recto posterior. Este es el triángulo. Y esta es la arteria vertebral. ¿Entendido? Entonces, esta arteria que te señalé acá, no puede ser la arteria vertebral.
¿Entendido? Entonces hay que tener cuidado, porque si yo marco esta estructura y le pongo una flechita ahí, identifique la estructura señalada y diga su territorio de irrigación, ¿qué me respondería ahora, Johanna? Johanna. El doctor, la arteria que usted está señalando. Sí, lo que está el puntero. ¿Sigues pensando que es la arteria vertebral? No, no, doctor. Ya no, La arteria vertebral es la ya de no. abajo. Claro, pues. ¿Y qué arteria sería esa? Alumna, ¿qué arteria sería? ¿O qué arteria es? ¿Algún alumno? Doctor. La arteria occipital. A ver, ¿quién habló? ¿Cipriano? No, fue al... ¿Tu apellido cuál es? Carvajal. Ah, Carvajal. Arteria occipital. ¿A quién irriga? Con la porción occipital de la cabeza, al cuero cabelludo de la cabeza. Claro, ya lo irriga, esta arteria irriga a estos músculos que estamos mirando ahí, especialmente el oblicuo mayor de la cabeza, y luego asciende para ir a irrigar al cuero cabelludo de la región occipital, va al hueso, al hueso temporal, irriga toda la porción mastoidea del hueso temporal y perfora, una rama perfora el hueso para ir a la dura madre del grupo posterior, del grupo occipital. Entonces es una arteria muy importante la arteria occipital. Rama de la carótida externa, ya hemos visto. ¿Ya? Entonces se dirige por fuera, pues acá tenemos la protuberancia occipital externa por fuera, en dirección a la mastoide, y tiene una característica, es que es muy tortuosa, o sea que tiene varios giros aquí. Muy bien, entonces tengamos en cuenta ahí que no podemos confundirlo pues con una arteria que esté dentro del triángulo suboccipital, que lo hemos visto acá abajo, ¿no? No podemos confundirnos. ¿Me entendió, alumna? Muy bien. Y aquí tenemos al oblicuo menor, debajo está saliendo este nervio, aquí lo tenemos. Todo esto, nervio occipital mayor. ¿Dónde estará este rama posterior de C2? ¿Dónde estará C1? Está aquí, dentro del triángulo. C1, ramo posterior de C1, nervio suboccipital. Entonces no podemos confundirlo. ¿Ya? Sí, Chirino, dígame. No, solito se subió mi mano, no fui. ¿Ah? Oiga, está penando su computadora. Sí, no sé qué pasó. ¿Ah? Alguien del más allá ha venido y ha presionado el botón. Bueno, los espíritus están por todos lados. ¿Alguna pregunta hasta acá, alumnos?
A ver, alumna Chumbe, ¿me está escuchando? Sí, profesor. Ya, identifique lo señalado con esa flecha amarilla y dígame su función. Alumna, Es el músculo em, ¿qué músculo? el semiespinoso de la cabeza. Semiespinoso de la cabeza. ¿Por qué, alumna Diana? A ver, dígame. ¿Por qué se confunden tanto? No entiendo. Si estamos en la región suboccipital, ya no estamos en el dorso, ya estamos en la profundidad entre el hueso occipital, primera y segunda vértebra cervical. ¿Ya? A ver, Diana, dime. El recto posterior mayor de la cabeza, profesor. Claro, pues Diana, recto posterior mayor de la cabeza. Entonces yo le puedo poner una flecha en el examen ahí, identifique lo señalado y dígame su función. ¿Qué diría usted de la función? ¿Ah? Extiende y rota el cuello a nivel de la rama atlanto-occipital. Primero que es potente extensor de la cabeza. Extensor de la cabeza. El cuello no, extensor de la cabeza. ¿Qué hace? Rota la cara hacia el mismo lado de la contracción. ¿Ya? Eso es lo que hace este músculo. Ahora, si le dijera alumno Chuquispuma, alumna Chuquispuma, a este músculo, identifique lo señalado y diga su acción. ¿Qué diría usted? Chuquispuma. Alumna, ¿me escucha? Sí, profesor, ese sería el oblicuo menor. Oblicuo menor, muy bien. ¿Qué función tiene? Rotación de la cara. ¿Hacia dónde? Si se contrae el oblicuo menor derecho o izquierdo, ¿a dónde va la cara? ¿Dónde rota la cara? Al mismo lado que se puede contraer. Al mismo lado de la contracción. Entonces, este es un músculo importante, porque es un músculo que va a permitir que gire toda la plataforma de C1, conectado al hueso occipital C1, por supuesto. Es el único músculo que no tiene inserción en el cráneo. Si nos damos cuenta, este músculo está partiendo a origen el proceso espinoso de C2 y va al proceso transverso de C1. Ese es el oblicuo menor de la cabeza. Y así podríamos señalar cualquier músculo de los que tenemos aquí. ¿Ah? Cualquier músculo. A ver este. ¿Qué haría este músculo? Alumno Cipriano. El que está pintado en verde. ¿Qué dice? ¿Me escucha? Sí. Identifique el músculo y diga la función. ¿Me ve? Allá, en la manita. Este es el oblicuo superior de la cabeza y lo que se encarga es extender y rotar lateralmente la cabeza. Muy bien. Extensión. Primera función. Extensión de la cabeza. Porque este va, pues aquí tienen ustedes una ubicación muy importante de este oblicuo superior o oblicuo mayor de la cabeza. Potente extensor.
pero además lo va a inclinar hacia el mismo lado de la contracción. Muy bien, y nos faltaría este otro músculo pequeñito que estamos mirando acá, que es el músculo aquí, más pequeño, el recto posterior menor de la cabeza. ¿Qué función tendrá, alumno? Ya, un ratito. Lo voy a apagar. Este de aquí, por su localización, se va a encargar solo de la extensión de la cabeza. Solamente extensión, no hace ningún movimiento de rotación. A estos 4 músculos, ¿quién los inerva, alumno? El nervio suboccipital. Así es, nervio suboccipital, rama posterior de C1, que lo vemos ahí en el triángulo. Entonces no nos podemos confundir en el momento del examen, alumnos. Ahora, si yo les pongo esto, pues va a estar un poco más difícil, ¿no? A ver, aquí en el puntero, alumno Clausen, ¿qué cosa es? Clausen. Sí, profesor. Ya, lo que estoy señalando con el puntero. Saquen el otro puntero, por favor. Lo que estoy Este señalando vendría con a el ser puntero aquí. ¿Qué es? Identifique lo señalado. Dígame. la arteria occipital. Arteria occipital. Muy bien. No podemos confundirnos, porque si me quieren decir vertebral, aquí no hay ningún triángulo. Acá está el triángulo donde está la vertebral. ¿Ya? Puedo mirar aquí, entonces, el borde inferior, aquí, como vemos, del oblicuo menor. Aquí en el puntero. Este es el borde inferior del oblicuo menor y aquí está saliendo el nervio occipital mayor. Lo vemos acá igual. Este es el oblicuo menor y aquí está saliendo ramo posterior de C2, nervio occipital mayor. Entonces, tenemos que tener cuidado con el trayecto de las estructuras y relacionado a la salida. Entonces aquí está saliendo debajo del borde inferior del oblicuo menor. Y acá está el oblicuo menor, entonces está saliendo aquí también. Ahí está. Nervio occipital mayor. Entonces tenemos aquí que poder ubicar, ¿no? Los preparados están para observarlos. ¿Qué es lo que podemos nosotros sacar de conclusión ahí? Entonces, 4 músculos, funciones diferentes, inserciones diferentes, cómo se contraen en forma simultánea o en forma individual, ¿no? Cada uno de estos músculos. Y luego observamos en la profundidad esta vena, pues la vena yugular posterior, que tiene una serie de formantes alrededor de ella. Ven ustedes aquí múltiples vasos venosos. Alguna Collagua. Collagua. Sí, profesor. ¿Cuáles son las formantes de esta vena yugular posterior? La vena mastoides, la vena colidia posterior, las venas occipitales profundas, también están las plexiformes que rodean el agujero magno y las venas intrarraquídeas. Muy bien. Entonces habrá un pues sinnúmero de ramas venosas que contribuyen a formar a esta vena yugular posterior. Es una vena que tiene pues un trayecto descendente, ¿no? Y van a ir de posterior a perforar la fascia entre la última vértebra cervical y la primera costilla para ir de aquí, de la región posterior, hacia la región anterolateral. Tiene que encontrar al tronco brachiocefálico. A nivel de C7 ya sabemos que está
también la vena vertebral, o sea que tiene una relación también con esta vena vertebral, se ubica un poco por fuera, ¿no? Entonces la vena yugular posterior es una vena que va a tener pues formantes de todos los elementos que están alrededor del agujero magnum. Vena mastoides, vena condilia, agujero condilio posterior, venas occipitales profundas, las venas que forman un plexo alrededor del agujero magnum y de las vértebras cervicales. Muy bien, entonces allí está la yugular posterior. Tronco va a dirigirse a la cara posterior del tronco venoso brachiocefálico, tanto del lado derecho como el tronco venoso ignominado en el lado izquierdo.